8:36 de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. Según el mapa que informa de la Universidad Johns Hopkins, la expansión del COVID en el planeta, es cierto, Estados Unidos es el país con más casos, 8.704.000. Pero en la América Latina, el país con más casos es Brasil, casi 5,5 millones, seguido por Argentina con 1.102.000, Colombia 1.025.000, México casi 900.000, Perú igual en esa cifra. De manera pues que América Latina, si la sumamos, pasa a tener cifras altas, alarmantes. Un trabajo de la BBC se pregunta, coronavirus, ¿por qué América Latina es la región con más muertes en el mundo? Ojo, he leído solo los contagios, pero no las muertes. Por ejemplo, Brasil, 160.000 muertes. México tiene casi 90.000. ¿Por qué ocurre esto? Vamos hasta la Ciudad de México, donde en la línea telefónica está la doctora Lori Ann Jiménez. Lori Ann, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿por qué América Latina es la región con más muertes? Y la proyección que luce, por lo visto, bastante dramática. Sí, bueno, es complicado contestar esa pregunta de forma simple. Hay varios factores que influyen en esto. Uno de ellos, desde luego, es que la mayoría de los países latinoamericanos no actuaron a tiempo al principio de la pandemia y no establecieron, hasta la fecha siguen sin haber establecido, medidas claras de contención de la propagación del virus. Es decir, que muchos de los países no hacen el número de pruebas suficientes, no tienen programas efectivos de rastreo de contactos, de aislamiento de casos positivos, etcétera. Esto ha impedido cortar las cadenas de transmisión de forma adecuada en muchos de los países, la mayoría de los países latinoamericanos, y por ende los contagios han subido, y esto irremediablemente, mientras haya muchos contagios, irremediablemente esto llevará a un aumento en las muertes. Ahora, en Latinoamérica hay un problema que también es propio de la región, que son sistemas de salud muy debilitados en la mayoría de los países. Entonces, o en muchos de los países, ¿no? En este momento, países como Chile, Argentina, Colombia, Perú, desde luego Brasil y México, tienen Ecuador, incluido Ecuador, tienen números muy alarmantes de muertos por COVID-19, tanto de muertos como de defunciones por millón de habitantes. Esto se ve, es decir, es multifactorial, tiene que ver desde luego con que no han detenido adecuadamente la propagación de los contagios, tiene que ver con sistemas de salud debilitados y tiene que ver con que en estos países no se han establecido correctamente las medidas de atención temprana de los pacientes. Es decir, que por ejemplo, hablaré concretamente del caso de México. En México se cuida mucho la ocupación hospitalaria, porque el gobierno utiliza esta variable como una variable que cree que le favorece en las estadísticas al gobierno, políticamente me refiero. Entonces, al cuidar mucho la ocupación hospitalaria, lo que hacen es no atender a tiempo a los pacientes que se enferman de COVID. Es decir, que para que en México un paciente sea hospitalizado, atendido hospitalariamente de COVID, tiene que estar ya demasiado enfermo. Esto eleva los índices de mortalidad hospitalaria y desde luego pues no es consciente a salvar vidas. Doctora, cuando hace esta mención al manejo político de alguna cifra, de alguna estadística, eso pareciera que es una constante en toda la región.
Me llama la atención Chile. Durante años se nos vendió a toda América Latina que el sistema de salud chileno era óptimo, casi del primer mundo, y mire usted las cifras. Y en el caso brasileño, pues tenemos la declaración reciente del presidente Bolsonaro, que ha manejado con un criterio bastante populista toda la pandemia. Ha dicho que por qué tanto preocuparnos por la vacuna, que lo que hay que buscar es la cura, que es lo que es importante. Me gustaría su comentario al respecto. Pues sí, cada uno de estos presidentes populistas, creo que en eso coincidimos, Brasil, México y Estados Unidos por menos, ¿no? Sino es que algunos otros países están más o menos en la misma situación. Coincidimos en la parte de nuestros dirigentes, han politizado la situación de la pandemia, cada uno agarró su bandera, ¿no? Para Bolsonaro no nos interesa tener el virus, tampoco las vacunas. Bueno, acá en México se han adoptado otro tipo de politización. La ocupación hospitalaria ha sido una de ellas, a base de estar cuidando los números de las camas de hospital vacías, se ha dejado morir a demasiada gente. Eso es una, ¿no? Dos, la politización, igual que ustedes en Estados Unidos, del uso del cubrebocas, ¿no? En México todavía se hace esto como fuera un tema que merece controversia, cuando bien se sabe que esta es una medida muy efectiva para controlar la propagación de los contagios. Y la única razón por la que hay debate es porque los políticos han tomado estos temas como banderas políticas que creen que les favorecen pues en su quehacer político, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido muy lamentable esta parte, y estamos en el mismo barco en ese sentido, por lo menos Estados Unidos, Brasil y México, sí. Ya. La proyección, vista las circunstancias, ¿cuál sería, doctora? Bueno, vistas las circunstancias, Latinoamérica tiene unas presiones que son realmente terribles si lo vemos en conjunto. Ahorita, desde luego, Europa tiene una segunda oleada. Para ellos es una verdadera segunda oleada en los países europeos, puesto que ellos controlaron la primera oleada que les llegó, que esto fue en los meses de febrero, marzo y abril. Ellos lograron disminuir muy efectivamente sus contagios, tanto los contagios como las defunciones diarias en esos países. Ahora tienen lo que es francamente un rebrote que parece verse peor que el primero. Esto se da desde luego porque empezaron a relajar las medidas, tanto los gobiernos, las autoridades como la población en general. Le llaman esto el desgaste, ¿no? Que la gente está cansada de la pandemia. Aunque pues bueno, esto es muy lamentable porque la gente se cansa de la pandemia, pero el que no se cansa es el virus. Es decir, si nosotros nos cansamos, finalmente quienes vamos a padecer somos los seres humanos. Necesitamos dejarnos de esta retórica que es un poco inútil, desde luego, y contraproducente, de decir ya nos cansamos de estar encerrados o de tomar ciertas medidas. Es que debemos entender que estas medidas hay que seguirlas tomando hasta que no venga una vacuna o una cura, ¿verdad? Entonces en Latinoamérica, pues sí, Europa tiene este rebrote. En Latinoamérica lo que se está dando no es un rebrote, sino un repunte. Es decir, en Estados Unidos, el doctor Fauci lo dijo muy bien el día de ayer, que realmente para ustedes no es que sea una tercera oleada en la que están ahorita, es que ustedes siguen en el mismo brote, nada más que se han dado diferentes repuntes de ese mismo brote. Esa situación es la misma de México. En México nunca se disminuyó el número ni de casos ni de defunciones, y ahora estamos en un franco repunte, en aumento en casos, en aumento en defunciones, y este es el mismo caso de otros países de Latinoamérica como Argentina, Colombia y Perú. Entonces, la situación es grave porque estamos precisamente iniciando esto que ya se sabía desde el principio de la pandemia que iba a ser la peor temporada, que es la temporada invernal, cuando esto se nos está cruzando, desde luego, con todos los virus estacionales, el de la influenza principalmente.
Entonces se sabía que esto iba a suceder, que iba a ser una temporada difícil, y por eso se debieron haber reforzado todas las medidas, más todavía antes de la entrada de estos meses del otoño-invierno, que de antemano pues ya podían predecir que iban a ser muy complicados. No se hizo así, y entonces la situación pues sí pinta bastante grave para Latinoamérica. Las predicciones son que es para acá en donde el problema se va a enfatizar más que en otras partes. Veamos qué es lo que pasa con Europa, porque la situación allá también se está viendo bastante complicada. Doctora Jiménez, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No tiene nada que agradecer, al contrario, ha sido un placer estar en su programa. Gracias. La doctora Lorian Jiménez desde Ciudad de México. 8:46 de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón.